Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Aries. Bueno, mi queridísimo Aries, ya sabes que vamos a ver un poquito de todo. Daremos fechas, bien, a lo largo del vídeo y mensajes, así que presta atención, estate atento a lo largo del vídeo. Comenzamos, Aries, en el trabajo. Tengo que decir que para muchos de vosotros se avecinan cambios, que son noticias que en cierto modo os descolocan un poquito. ¿Cómo veíais de cara a futuro este trabajo, no? Aries, tendrás segundas oportunidades en este lugar, pero más adelante. Aries, que no estáis trabajando, deberéis de tomar una decisión importante en cuanto a un trabajo y algo que te ofrecen hacer, pero de forma por tu cuenta, ¿no? Como por así decirle. Aries, el trabajo que yo veo para ti, te puedo decir que no trae esa formalidad. No hay una formalidad y sería para un tiempo determinado. Tú ahí ya son decisiones que debes de tomar tú. Aries, que tenéis un negocio, estáis intentando tener. A ver, siempre en los negocios se está intentando tener algo mejor o mejorar, ¿no? Pero en este caso se está buscando algo mejor en cuanto a local o algo así. Es lo que yo veo. Porque estamos viendo que en el lugar en el cual estamos tarde o temprano nos tendremos que cambiar o realizar algunos cambios. Vamos a seguir. Seguimos, Aries, con tu economía. Aries y tu economía. Aries, si tienes un dinero por ahí esturreado, si tienes a alguien que te deba dinero, es el momento de actuar. No puedes seguir dejándolo. Aries, que firmasteis hace tiempo, hace 2 meses aproximadamente, algo que tiene relación con que llegue dinero a tu vida. Dicen que está a punto de salir también, que vas a recibir dinero con aquella firma, relacionado con aquella firma de hace 2 meses aproximadamente. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, Aries, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Aries que estáis solteros. Deberás de tener cierta prudencia con las personas que se acercan a tu vida o las personas que hay a día de hoy en tu vida, Aries. Que no sois nada, pero que de una forma o de otra están ahí, ¿bien? Es una persona que te generará o te está generando muchas dudas. Estás viendo que ni avanzará ni delante ni detrás, ni izquierda ni derecha. O sea que esto es una persona que finalmente, por su actitud y su manera de ser, tú la dejarás ir. En el momento que tú dejes ir a esta persona, es cuando a ti se te abren los caminos. Ahí sí me sales en una relación estable, pero con otra persona diferente. Vamos a ver qué más. Aries. Vamos a seguir. Aries que estáis solteros. Cuando tú conoces a esta persona, está en un proceso de separación o está terminando una etapa con alguien. ¿Bien? Así lo dicen. Está justo en ese momento, o sea que pienso que os conoceréis en el momento indicado o adecuado, ¿bien? Esta persona tiene que ver con un lugar que también tiene que ver con tu pasado o un lugar el cual tú has viajado ya, ¿bien? Hay un poquito de distancia entre vosotros, pero no es mucha distancia. Ojo con las mentiras con esta persona.
la mínima, mentira, la mínima, sería el detonante para alejarse definitivamente. Es alguien que no le gusta ese tipo de cosas, pero es que no tolera ni una, o sea, ni piadosa ni no piadosa, ¿vale? Yo te digo el carácter de la persona. Es una persona un poquito mayor que tú, Aries. Pienso, que en este lugar tú estuviste trabajando, Aries. Este lugar al cual pertenece esta persona que sale aquí nueva en tu vida. Este lugar estuviste tú trabajando allí. Ten en cuenta que antes de esto tienes que cortar también con esta persona que hemos visto en un principio, que es una persona que no te ofrece en realidad una relación estable, que es una persona que por su manera de ser te va a generar muchas dudas. Y yo te diría que si estás ya en esa situación con esa persona, que salgas y que salgas. Que salgas de eso, y te voy a decir por qué. Porque yo he visto mucho un perfil con mucha fuerza, el cual te puede llegar a envolver y estancarte y anularte. Te voy a ser sincera. Vamos a seguir. Esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor persona, ¿vale? Esto no quiere decir eso. Hay caracteres tan fuertes que sin quererlo pues llevan a esas situaciones, ¿bien? Vamos a seguir. Aries, que estáis solteros. Aries, que estáis solteros. ¿Cuándo llegaría esta persona a tu vida? ¿Cuándo vas a ir tú a ese lugar, Aries? Porque yo te diría que tú vas a ir a ese lugar en diciembre. Eso es lo que yo te digo, que en diciembre. Tú sabrás cuándo vas a ese lugar. Aries, vamos a seguir, seguimos. Aries, que estáis solteritos. Tú sabes cuando eres joven y sueñas cómo será la persona de tu vida, cómo quieres que sea tu vida matrimonial, en pareja. Todos soñamos y soñamos a lo fantástico, ¿no? Esto es fantástico, lo que tú vas a vivir con esta persona. Esto es fantástico. Vamos a seguir. Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir ahora sí con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Aquí hay una situación que tiene que ver con algo del pasado, ¿no? Bueno, esto ha explotado ya, esto ha salido ya lo que tenía que salir, se ha aclarado lo que se tenía que aclarar. Y estamos en un momento alto, ¿no? Bueno, positivo de la relación. Estamos en ese momento, ahora mismo, ¿vale? O sea que esto no es malo para nada. Ahora, si seguimos teniendo dudas o seguimos sintiendo, esto puede ser tú, Aries, o tu pareja, uno de los dos, si uno de los dos sigue sintiendo esta especie de frustración que tiene que ver con lo económico y la pareja, pues es cierto que genera dudas. Y genera dudas en cuanto a que, ¿por qué esto se separa de la relación? Vamos a ver qué más.
o se separa tanto. Oye, hay gente que lleva economía, hay matrimonios que llevan economías separadas y todo es respetable, ¿no? Pero esto que yo he visto aquí es como más cantoso, ¿bien? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Bueno, estas son cosas que se irán estabilizando. Lo que falta es confianza en esta relación. Uno de los dos viene ya o de donde viene, su manera de ser, de vivir, de la vida y demás, es, pues ya está, pues porque es una persona que desconfía, punto, ya está. Esto no quiere decir es una persona desconfiada en todos los aspectos, no, a lo mejor en el aspecto económico es desconfiada una persona, ¿no? Vamos de cara a futuro, entre vosotros dos, Aries, parejas. Hay embarazos, futuro inmediato hay embarazos. Ese embarazo, ¿cómo se toma ese embarazo? Por un lado, muchos de vosotros con un poco de incertidumbre, ¿no? Pero por otro lado dicen que después, días después, se aceptaría como viene, ¿vale? El reanudar comunicaciones con ciertas personas hacen que nos desestabilicemos un poco. Y yo tengo que decir aquí, Aries, que vosotros de cara a futuro, si yo estoy en lo cierto, seguís para adelante con el tema embarazo y demás, los que no estéis conviviendo, conviviréis. Los que estéis en convivencia sin casaros, tomaréis ciertas decisiones, así lo dicen. Tomaréis decisiones que deberéis de tomar cuando llegue ese momento y será una relación como diferente. No es que no sea oficial ahora, pero será diferente, más oficial todavía. Y los que estéis casados, tomaréis una decisión de posiblemente cambio de domicilio, ¿vale? Vamos a seguir, mi queridísimo Aries. Aries, casados, en convivencia y novios. Es que esta situación, dice, una situación que se avecina a tu vida, que por un lado te puede poner en una situación como de amenaza en tu vida, como de cambios en tu vida que serían negativos, no son negativos. No son negativos, Aries. Esto es lo que te llevaría a la estabilidad. Ahora, otra cosa es que tengáis miedo a la estabilidad o a todo lo que lleva la estabilidad, las obligaciones, el día a día. Eso es otra cosa y eso es lo que sale aquí. Bien, que a lo mejor tenemos miedo a tanta estabilidad, que es diferente. Eso le suele pasar mucho a los Sagitarios, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. ¿Qué pasará en esta historia después de tiempo de incertidumbre, toma de decisiones y demás? Porque pues que daremos un paso más. Eso es lo que están diciendo. Daremos un paso más. ¿Estáis hechos el uno para el otro? Sí. Y de hecho, entre vosotros yo sí veo una convivencia y veo un matrimonio entre vosotros. Yo sí lo veo. Aunque estéis ahora en esa situación, los problemillas económicos que hemos dicho, desconfianzas, y si os encontráis encima en la situación de que llega un embarazo, vamos a estar en una situación de toma de decisiones importantes. Pero yo la decisión final que veo es que vais a estar juntos. Y sale clarísimo, Aries. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con ese mensaje especial del amor, Aries. Vamos a ver, Aries, y tu mensaje especial del amor. La vida está a punto de sorprenderte. Has sufrido bastante y has
hecho de ese sufrimiento un modo de vida, por lo que yo veo aquí. Pero esa etapa ya se terminó. Dicen, esa etapa ya se terminó, la vida está a punto de sorprenderte, no te quedes en esa etapa, eso ya pasó. No todo el mundo es igual, Aries. Y no todas las situaciones son iguales. Vamos a seguir, seguimos. No te me vayas que te voy a dar otro mensaje al final del vídeo. Vamos a seguir con la salud, Aries. Vamos a ver. Y dice el tarot de tu salud. Hay que prestarle atención, Aries, al tema de los problemas con la circulación de las piernas, inflamaciones y demás, ¿bien? Hay que prestarle atención. Los problemillas, los que tengáis problemitas de riego sanguíneo y todo eso, ahí sí digo que pilas con eso, ¿eh? Pero como siempre os digo, yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje general. Si a ti tu voz interior te dice que no es ese el camino, es que no es ese el camino. No empieces easy. Easy. Con el easy nos equivocamos muchísimas veces. Muchísimas veces. Entonces aquí dicen, si tu voz interior te está diciendo esto, hazle caso y coge el camino correcto. No es todo oro lo que reluce, ojo. Aries, te quiero dar un número, te voy a dar el número 46. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Aries, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Muy importante también, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.